Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué bendición, qué gozo, qué alegría para nosotros poder estar en contacto, interconectados en esta hora del día de hoy, viernes 7 de agosto, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino. Hoy estamos agradecidos, estamos contentos, estamos felices de poder llegar hasta cada uno de ustedes y a todas las naciones de la tierra donde el Espíritu Santo nos permite entrar con esta transmisión. Soy el pastor Elio Franco, que les saluda y les bendice en el nombre de Jesús. Queremos bendecir inmediatamente a las personas que ya se están conectando con nosotros y están haciéndole seguimiento a esta escuela de discipulados. Saludos a nuestra hermana Grace Khan, saludos a su amada familia. Contentos una vez más por un regalo de Dios como es la vida. La Biblia dice que estemos siempre gozosos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. El salmista David en el Salmo número 100 decía: entrad por sus puertas con acción de gracia. Ser agradecidos es reconocer que todas las cosas Dios las permite con un propósito eterno y que hay más cosas positivas que negativas que debemos resaltar y rescatar en la vida. Muy bien, queremos invitarle inmediatamente para que estemos orando al Señor, para que estemos en comunión con el Espíritu Santo, para abrir nuestro corazón, encomendar este tiempo en las manos del Señor, para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia. Hoy tenemos un tiempo de entrenamiento y de formación maravilloso, excepcional, poderoso. Saludos al pastor José Aponte y a Marisol de Aponte, allá en la República del Paraguay. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos en esta preciosa mañana. Qué agradecidos estamos, oh Señor, porque tú has sido con nosotros maravilloso. Padre, en el cielo todas las criaturas angelicales, Señor, te adoran, te alaban sin cesar día y noche, diciendo: santo, 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 el que era, el que es, el que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. Hoy encomendamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te damos las gracias por el regalo de la vida, el aire que respiramos. Gracias por aumentar nuestras fuerzas como las de un búfalo, por ungirnos con el aceite fresco de tu bendito y eterno Espíritu Santo. Delante de tu presencia presentamos nuestras vidas como una ofrenda, Padre. Presentamos nuestras vidas como un altar de adoración. Tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, hoy queremos alinearnos a la palabra. Queremos alinearnos a tu voluntad divina y expresa, perfecta y agradable. Queremos hacer exactamente lo que tú nos estás ordenando hacer. Hoy bendigo la vida de todos los ministros, de todos los pastores. Bendigo la vida, Padre, de tu pueblo, de los hogares, de las familias. Bendigo, Señor, la vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, bendigo la vida, Padre, de cada persona que se conecta con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, porque hay un pueblo que está, Señor, hambriento de la palabra, sediento de tu palabra. Hay un pueblo, Padre, que no se conforma con las migajas que caen de la mesa, que quieren sentarse a la mesa del Rey y tomar del pan que le corresponde a los hijos. Padre, redimimos, Señor, este tiempo y lo cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Bendecimos a todas las naciones de la tierra hasta donde llegue este mensaje y esta palabra. Creemos, Espíritu Santo, que en estos tiempos puntuales, transicionales que estamos viviendo, tú estás levantando una iglesia ávida, hambrienta, sedienta de conocimiento de palabra, sedienta de revelación de verdades bíblicas que tengan que ver, Padre, Señor,
con tu llamado y propósito, y que nos permitan discernir, entender los tiempos proféticos que nos han correspondido vivir. Gracias por darnos un espíritu enseñable, por darnos un sentido de formación y la humildad, Padre, para recibir la palabra implantada en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Que seamos buena tierra. Nombre. Saludos a nuestra hermana Teresa Sosa, saludos en México, allá en el DF, a nuestros hermanos, amigos, compañeros de ministerio, la iglesia Jezreel, al pastor Severiano, saludos a nuestra hermana Leida González, allá en Chile. Nos complace, nos alegra tenerles en esta hora de la mañana. Muy bien, vamos entonces inmediatamente a entrar en materia. Continuamos con nuestra escuela de discipulado de reino y estamos estudiando el tema características de un verdadero discípulo. Cuando hablamos de las características de un verdadero discípulo, estamos haciendo una radiografía espiritual de los hombres y de las mujeres que Dios necesita en el ministerio. Lamentablemente, como pastores, dentro de la ley de ensayo y error, a veces cometemos errores que generan un retraso espiritual en la obra de Dios al elegir o al escoger simplemente por el ojo humano a los líderes, a los hombres y a las mujeres que han de estar en el ministerio y que han de estar al frente de la visión que Dios nos ha entregado. Han sido lamentablemente muchos los errores al equivocarnos, al fallar, al escoger personas que no son idóneas. Así que esta parte de la enseñanza nos va a ayudar a los pastores, nos va a ayudar como ministros, nos va a ayudar como líderes, tener un perfil correcto de la clase de personas que necesitamos a nuestro lado, que necesitamos como equipo ministerial, que necesitamos en la obra de Dios. No se trata de elegir o de escoger personas con las que me simpatizo, no se trata de elegir o escoger discípulos con quienes tengo cierto nivel de empatía, no se trata de escoger personas que me caen bien, no se trata de elegir personas, los voy a colocar en este puesto, los voy a colocar en este cargo, les voy a asignar esta responsabilidad para que no se vayan de la iglesia. Lamentablemente cometemos muchos errores a la hora de escoger, a la hora de llamar, a la hora de elegir, a la hora de enviar. También entendemos que muchos pastores no tienen en algunos momentos un maestro, un tutor, un padre espiritual a quien consultarle, a quien preguntarle, de quién recibir asesoría espiritual. Esta escuela está hecha para ayudar a los pastores. Esta escuela está hecha para ayudar a los ministros. Esta escuela está diseñada pedagógicamente con un solo objetivo: edificar al cuerpo de Cristo, fortalecer el ministerio pastoral. Si usted no tiene un pastor con quien consultar, si usted no tiene una autoridad espiritual a quien remitirse en momentos de toma de decisiones importantes, puede contar con esta escuela, puede contar con esta ventana abierta que nosotros gustosamente, después de algunos años de experiencia ministerial, le brindaremos el apoyo, la oración y le brindaremos el consejo necesario para una situación pertinente que usted esté enfrentando. Entendemos que hay muchos pastores a nivel mundial que están solos, que no están afiliados a ninguna congregación, no están afiliados a ninguna organización, no están afiliados a ningún movimiento cristiano, porque han ocurrido situaciones que han causado dolor, han causado un desaire, han causado cierto nivel de frustración. No se preocupe, no se preocupe, aunque no hay ministerios independientes, óigalo bien, no existen ministerios independientes, somos interdependientes y nos necesitamos unos a otros, porque Jesucristo no tiene 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos, 5 cuerpos ni 1000 cuerpos, es un solo cuerpo. Y los miembros de ese único cuerpo que se llama la iglesia tienen que aprender a interrelacionarse de la manera correcta para que podamos funcionar dentro del esquema y dentro del diseño divino que el Señor nos ha entregado.
Muy bien, vamos a hablar entonces o vamos a continuar con las características de un verdadero discípulo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 6, si está llevando nota del estudio, Lucas capítulo número 6 y versículo número 40, la Reina Valera 60 dice de la siguiente manera palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Repito una vez más, palabras de Jesús. Son palabras formativas, son palabras instructivas, es una dirección de cómo debemos ejecutar el ministerio y cuáles son las cosas que debemos rescatar y resaltar en la vida de un discípulo. Dijo Jesús, el discípulo en Lucas 6:40 no es superior, no es mayor a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La traducción del lenguaje actual, otra versión de la Biblia, lo dice de esta manera. El alumno nunca sabe más que su maestro. El alumno nunca sabe más que su maestro. Pero cuando el alumno, el discípulo, termina sus estudios, sabrá lo mismo que él. Con este versículo, con este texto, vamos a continuar enseñando acerca de las características de un verdadero discípulo. Un discípulo nunca será superior a su maestro, pues el maestro tiene una amplia gama de conocimientos y un largo camino recorrido en la vida, una larga experiencia ministerial y ha vivido momentos y experiencias que el discípulo no las ha vivido aún, no ha hecho el recorrido por ese camino. Por eso es importante entender y comprender que todo discípulo necesita de un maestro. Cuando el discípulo comienza a pensar que ya lo sabe todo, que ya lo domina todo, que es un experto en la materia, que es un summa cum laude, que no necesita que nadie más le enseñe nada, el discípulo, el pastor, el líder, el ministro, ya dio el primer paso para su fracaso ministerial. Pablo dice en 1 Corintios, el que cree saber algo, hágase de cuenta que no sabe nada. Y la mejor manera de poder aprender y crecer en el ministerio es desaprendiendo y tratando de tener un oído enseñable y un espíritu moldeable para poder recibir más y más de Dios y poder recibir más de lo que hemos recibido hasta ahora. Un verdadero discípulo, dijimos en la clase anterior, es un hombre, es una mujer, es una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, os es necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no entrará, y no verá el reino de los cielos. Muchas personas han llegado a nuestras congregaciones y han sido promocionados, han sido promovidos en lugares de liderazgo sin ni siquiera tener una conversión genuina, sin ni siquiera tener evidencias o marcas visibles de arrepentimiento, sin manifestar frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia se ha convertido en una especie de club social. Y lamentablemente muchos han ascendido al ministerio ocupando posiciones de autoridad y ocupando posiciones de gobierno sin ni siquiera tener una experiencia personal con Jesucristo. Lo primero que debemos hacer como pastores, lo primero que debemos hacer como ministros es revisar que nuestros discípulos y los que están siendo entrenados, los que están siendo capacitados para ocupar posiciones de liderazgo, deben demostrar una evidencia, deben mostrar con señales visibles que verdaderamente han tenido una conversión genuina, una conversión real, una conversión verdadera y auténtica. La Biblia dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. El discípulo y la discípula tiene que mostrar signos y evidencias de que realmente Cristo gobierna su corazón, de que realmente el Espíritu Santo está obrando en él, de que hay un cambio radical de vida y de que existe verdaderamente una experiencia personal con el Señor. La segunda característica que debemos ver, que debemos evaluar, que debemos monitorear y escanear en un discípulo que
aspira a convertirse en un líder dentro de la iglesia y en el ministerio, es que el verdadero discípulo, el que verdaderamente ha tenido una experiencia personal con el Señor y ha nacido de nuevo, debe demostrar con su vida que se ha apartado del pecado, que ha experimentado un cambio radical, que ya no es la misma persona que era antes, que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que se ha despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No existe ningún tipo de comunión, de relación o vínculo entre la vida de pecado y la vida de la santidad. Cuando un discípulo coquetea con el pecado, hoy está bien, mañana está mal, hoy está en la iglesia, mañana está en el mundo, hoy está en el Señor, mañana está apartado. Cuando un discípulo comienza a vivir ese tipo de divergencia, ese tipo de vida doble, ese tipo de una vida privada y una vida pública, cuando la persona comienza a dar esos síntomas y esos símbolos y esas marcas, los pastores deben disparar las alarmas y deben entender inmediatamente que necesitamos hacer una revisión, necesitamos hacer un replanteamiento, necesitamos con urgencia tener celo de Dios en nuestros corazones. Es muy triste cuando lamentablemente en nuestros púlpitos y tenemos en el ministerio personas cuya vida está en descrédito, cuya vida está en entredicho, y nosotros como pastores nos hacemos la vista gorda, nos hacemos la vista ciega, nos hacemos los desentendidos ante cosas muy evidentes. El pecado terminará destruyendo cualquier ministerio, el pecado terminará destruyendo cualquier iglesia, el pecado terminará destruyendo la vida preciosa de muchos hijos de Dios, no importa lo floreciente, lo numerosa, o no importa los éxitos que la iglesia o el ministerio haya tenido. Recuerde que según la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 12, el pecado detiene, el pecado estanca, el pecado contamina, el pecado destruye y el pecado socava el avance, la influencia y socava el crecimiento del reino de Dios. Los verdaderos discípulos saben marcar una diferencia entre esa línea delgada que significa el pecado y la santidad. Los verdaderos discípulos aman estar en la presencia del Señor. Santidad simplemente significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Si todavía un discípulo ama la vida de pecado, si todavía un discípulo ama la vida de desobediencia, si todavía un discípulo ama los vicios con los cuales estaba vinculado, si un discípulo que aspira el ministerio no se casa, no pone en orden su vida familiar, no pone en orden su vida matrimonial, vive en una relación de amor libre, vive en una vida despreocupada, llena de deudas, de malos testimonios, con mentiras, con incumplimiento, irresponsabilidades. Y eso hace más ruido que la vida de creyente, la vida de santidad y la vida de discípulo. Debemos tomar correctivos inmediatamente por la salud del cuerpo de Cristo y por la salud del Evangelio del Señor. En tercer lugar, la tercera marca resaltante de un discípulo es que un discípulo es una persona obediente a Dios y a sus autoridades espirituales. Los verdaderos discípulos no tienen problemas en sujetarse a Dios, nuestra máxima autoridad, y tampoco tienen problemas en sujetarse a las autoridades espirituales que Dios ha colocado en la tierra. Durante muchos años de experiencia ministerial, he escuchado personas que me han dicho: yo no me sujeto a hombres, el Señor es mi pastor. Yo no me sujeto en la tierra a ninguna persona, no me sujeto a ningún hombre, no me sujeto a ningún pastor, porque la Biblia dice que yo soy verdaderamente libre. Cuando yo escucho personas, incluso en el ministerio, que no tienen una figura de autoridad, no tienen un pastor, no tienen un padre espiritual, no tienen a quien entregarle cuentas, no tienen a quien rendirle cuentas de sus acciones, sé que estoy ante una persona totalmente desubicada, totalmente desenfocada y totalmente carnal, rebelde y desobediente.
La Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo número 15, versículo número 22, estas fueron palabras del profeta Samuel para el rey Saúl. Dice la Biblia en Primera de Samuel 15, 22 en la Reina Valera 60. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, note por favor que hay un orden de prioridad. Note por favor que dentro de la escala de las cosas más importantes para un discípulo y para un ministro, aquí viene una cláusula, un principio, aquí viene un fundamento que no puede ser negociado y que nunca será cambiado, porque esto es palabra y es orden de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl había sido encomendado por dirección divina y por guianza del profeta Samuel a destruir a un rey enemigo de Israel, el rey Agag, de la tribu de Amalek, de los amalecitas, eternos rivales y enemigos de Israel. Y Saúl fue hasta Amalek, destruyó el ejército, destruyó la ciudad, pero trajo consigo vivo al rey Agag y trajo consigo vivos los animales, las ovejas, el ganado como botín para repartírselo entre los soldados judíos que habían ido a la batalla. En apariencia, Saúl había obedecido, pero ante los ojos de Dios, Saúl no había obedecido. Aquí hay una enseñanza que yo le pido que usted la escriba y por favor la apunte en alguna libreta, en algún cuaderno, en algún sitio. Toda obediencia a medias ante los ojos de Dios es desobediencia total. Lo repito una vez más. Toda obediencia a medias es desobediencia total ante los ojos de Dios. Muchos discípulos y muchos líderes obedecen a medias. Dios no acepta obediencia a medias. Obedeces totalmente o eres desobediente. No hay término medio, no hay camino de desvío, no hay tangente por la cual poderse desviar. O somos obedientes 100% o somos desobedientes 100%. Saúl efectivamente destruyó al pueblo de Amalek. Saúl ciertamente asesinó al ejército enemigo. Saúl evidentemente hizo, entre comillas, lo que Dios y el profeta Samuel le habían ordenado. Al regresar de la batalla, regresó con el rey Agag vivo y regresó con los animales, regresó con el rebaño, con las vacas y las ovejas. Y cuando Samuel le preguntó: ¿obedeciste en todo a Jehová?, él contestó: sí. Y Samuel le preguntó: ¿el ruido de las ovejas, el bramido de las vacas y todo eso a qué se refiere? No, es que yo obedecí, pero decidí, me pareció bien, creí que era razonable dejar vivo al rey Agag y traerme los animales para ofrecerlos como sacrificio a Jehová tu Dios. Entonces, mire la declaración que viene en Primera de Samuel 15, 23. Esto es tremendo y es una advertencia solemne, peligrosa, que debería llamar nuestra atención seriamente si somos discípulos verdaderos y líderes en el cuerpo de Cristo. En Primera de Samuel 15, 23 leemos: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, que no seas rey. Los desobedientes dentro del cuerpo de Cristo, los desobedientes dentro del liderazgo y el ministerio, ante los ojos del Creador, aquellos que no hacen la voluntad de Dios, sino sus propias voluntades, aquellos que viven una vida egocéntrica, yoísta, que solo viven para complacer sus propios apetitos, que solo direccionan
sus vidas y esfuerzos en sus propios planes personales, en sus propios intereses y no en los intereses del reino de Dios, las personas que viven de esa manera la vida cristiana y el ministerio ante los ojos de Dios son como hechiceros, como adivinos y como idólatras. Repito una vez más, primera de Samuel 15:23. El desobediente, dice la Biblia, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. No se convierta usted en una persona rebelde, no se convierta usted en una persona desobediente, porque no importa los años que usted tenga en el ministerio, no importa las experiencias que haya vivido, no importa si usted habla en lenguas o si usted ha visto ángeles o si usted ha sido trasladado al mismo cielo y ha tenido experiencias que ningún ser humano en la vida ha experimentado. Si hay desobediencia, si hay rebeldía, si no hay congruencia, si no hay alineamiento con la palabra de Dios ante los ojos del Creador, aunque los ojos de la iglesia, aunque usted ante los ojos de los creyentes luzca como un dechado de virtudes, como un ungido o como una ungida de Dios, todo el que está en desobediencia ante los ojos del Creador es un hechicero dentro de la iglesia y del ministerio, y es un idólatra dentro de la iglesia y dentro de un ministerio. ¡Wow! Con razón Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos, en tu nombre hablamos en otras lenguas, pero yo les diré en aquel día, apartaos de mí, no os conozco. Así que esto es un punto de balance, de equilibrio sumamente importante que debemos considerar. La cuarta señal, la cuarta evidencia de que estamos ante un verdadero discípulo se encuentra en la palabra de Dios. En cuarto lugar, un verdadero discípulo no es aquel que hace su propia voluntad, sino la voluntad del Dios que lo llamó. Repito, un verdadero discípulo no es aquel que hace su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo llamó. En Mateo capítulo 16 y versículo 24, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Mateo capítulo 16 y versículo 24 de la Reina Valera 60. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí. Primera pregunta, ¿a quién le dijo eso? Se lo dijo a sus discípulos, no se lo dijo a sus ovejas, no se lo dijo a los miembros de la iglesia, no se lo dijo a todos, a todo el mundo, se lo dijo a los verdaderos discípulos, porque hay una gran diferencia entre discípulos y ovejas. Hay una gran diferencia entre discípulos y miembros de iglesia. Hay una gran diferencia entre discípulos y líderes. No todos los discípulos son líderes y no todos los líderes han sido verdaderos discípulos. Le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uno de los conceptos de discípulo es seguidor. Así que Jesús le está diciendo a los que son mis verdaderos discípulos, síganme, pero antes tomen su cruz, niéguense a sí mismo y síganme. La Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, lo dice de la siguiente manera. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y hacer lo que yo les diga. Creo que esta versión nos da un panorama y nos da un enfoque mucho más claro y mucho más amplio del texto. Lo repito una vez más, la Nueva Traducción Viviente dijo, luego Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Otra versión más que nos sirva de complemento y de apoyo y de ayuda. La traducción del lenguaje actual, Mateo 16, 24, dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse, note el énfasis de esta versión, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga.
¿Cómo se conoce a los verdaderos discípulos, aún los que están en etapa incipiente de formación y a los que ya estamos en el ministerio? No importa los años y el tiempo que tengamos sirviendo al Señor. Los verdaderos discípulos se conocen por una particularidad y por una señal muy evidente. Renuncian a sus planes personales, renuncian a sus proyectos personales, renuncian a sus ambiciones personales con un solo deseo: hacer la voluntad del Dios que los llamó. Quizás usted ya inmediatamente disparó sus antenas teológicas y me va a decir inmediatamente: pastor, yo no estoy de acuerdo con usted, yo no creo que eso sea lo que signifique ese texto. Yo lo invito para que por favor usted en casa lea el contexto de este versículo y va a notar que Jesús está confrontando a las multitudes. Las multitudes lo quieren hacer rey. Las multitudes quieren que él gobierne sobre Israel. Las multitudes anhelan y desean que Jesús destruya al ejército romano y le devuelva a Israel la honra, la dignidad y la bendición que poseían en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Las multitudes siguen a Jesús porque Jesús les ha dado de comer pan y les ha dado de comer peces. Las multitudes siguen a Jesús porque han visto milagros extraordinarios y la mayoría concluye, la mayoría está de acuerdo y la mayoría dice: esta es la clase de evangelio, esta es la clase de maestro, esta es la clase de vida, esta es la clase de bendiciones que yo quiero recibir. Pero note por favor que en ese punto donde las multitudes están buscando a Cristo solo por intereses materiales, solo por intereses personales, solo por intereses económicos, solo por intereses de sus necesidades propias y particulares, Jesús se levanta como apóstol, Jesús se levanta como maestro, Jesús se levanta como profeta y le dice a las multitudes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con estas palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que el precio de ser un verdadero discípulo, el precio que debemos pagar para ser verdaderos discípulos del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores, no consiste en tener a un Dios que nos da todas las cosas. El verdadero precio del discipulado no consiste en tener a un Dios complaciente. El verdadero precio del discipulado no consiste en tener a un Dios que nos haga ricos, famosos, millonarios, que nos dé un carro último modelo. El verdadero precio del discipulado no consiste en que Dios nos dé, una agenda apretada de actividades de trabajo, una mansión tipo Beverly Hills donde vivir, una cantidad de sirvientes, tener servidumbre, ser reconocidos. No. Según la Biblia, el verdadero precio del discipulado es: Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad y no la mía. Cuando tus planes, cuando tus proyectos, tus ambiciones y tus aspiraciones en la vida están en el primer lugar y la voluntad de Dios está en el segundo lugar, lamentablemente como discípulo nunca entendiste el llamado ni el propósito por el cual Dios te ha escogido y te ha elegido. Hay un principio espiritual que quiero compartir contigo y espero que lo recibas en tu corazón y en tu espíritu. Según la Biblia, según la palabra, según las palabras del Señor Jesucristo, cuando tú te dedicas a hacer la voluntad de Dios y te dedicas a cumplir con el proyecto, con la visión, a cumplir con el propósito, a cumplir con lo establecido por el Señor en su palabra, entonces tus planes, entonces tus proyectos, entonces tus necesidades, entonces tu visión de vida se hará una realidad. Tú no puedes esperar que Dios se sujete a tu visión. Tú te tienes que sujetar a la visión de Dios. Y si tú quieres que tus planes humanos, terrenales y personales se hagan realidad, ocúpate de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, mi voluntad, mi plan, mi proyecto, mi visión. Tú tienes que estar sujeto a mi voluntad, no yo a la tuya. Y una vez que busques primeramente orden de prioridad, una vez que busques el reino de Dios y su justicia, tus planes, yo haré que tus sueños, yo haré que tu visión, yo haré que tus necesidades sean suplidas de manera total, absoluta y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Siento una maravillosa presencia del Espíritu Santo mientras estoy compartiendo esta escuela con usted. Si hasta ahora usted lo único que ha visto en su vida, lo único que ha experimentado es fracaso, lo único que usted ha experimentado en su vida hasta ahora han sido tropiezos, ha sido revés, ha sido un estancamiento, ha sido una vida de inercia como Israel dando vueltas en el desierto. Yo lo invito para que usted como discípulo, como discípula, como líder, como pastor, como apóstol y profeta, haga una revisión de sus intereses, haga una revisión de sus planes, haga una revisión de sus aspiraciones y de sus ambiciones. El reino de Dios no es para que usted se vuelva millonario, pero si usted le sirve a Dios, usted vive para Dios, hace la voluntad de Dios y se entrega a Él y se dedica a hacer la obra de Dios, los millones, las finanzas y los recursos vendrán a sus manos y vendrán a su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchos creyentes y muchos discípulos hoy andan buscando iglesias donde se puedan sentir bien, donde puedan ser complacidos, donde puedan tener todo tipo de comodidades, donde les puedan dar un lugar VIP, donde puedan escuchar sermones que ellos anhelan y desean oír, pero no hay sacrificio, no hay entrega, no hay una disposición a la renuncia. Primero está mi agenda, primero están mis necesidades, primero está mi casa, primero está mi trabajo, primero están mis cuestiones personales. No tengo tiempo, no tengo espacio, no puedo orar, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para ganar a otros para Cristo. Eso es una clara señal de que no estamos ante un verdadero discípulo, simplemente estamos ante un visitante que ha convertido el evangelio o que mira el evangelio como un producto masivo de consumo y no como un lugar de entrenamiento espiritual donde yo coloco mi vida a los pies del maestro y le digo: Señor, te quiero servir hasta el último día de mi vida. Pablo el apóstol escribió de manera magistral, o registró, concluyó de manera magistral lo que significa la vida de renuncia de un verdadero discípulo. En Gálatas capítulo 2 versículo número 20, Gálatas capítulo 2 versículo número 20 leemos: con Cristo estoy juntamente crucificado, Reina Valera 60, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra versión, la Biblia de la Palabra Hispanoamericana, dice de la siguiente manera en Gálatas 2:20: ya yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo, note por favor el énfasis de las siguientes palabras, mi vida en este mundo consiste, mi vida en este mundo consiste, mi vida en este mundo está dedicada, direccionada, mi vida funciona en la siguiente dirección: creer en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Traducción Viviente, otra versión más, traduce Gálatas 2:20 de la siguiente manera: mi antiguo yo ha sido sacrificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un verdadero discípulo siempre procurará hacer la voluntad del que lo llamó, siempre procurará entregarle su vida entera al Señor, porque como dijo Pablo, yo ya no vivo. Ahora es Cristo quien vive en mí, y ya yo no vivo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En quinto lugar, un verdadero discípulo es aquel que acepta formación y corrección. Número 5, la quinta señal evidente a la hora de evaluar, a la hora de escoger, a la hora de
promover, a la hora de promocionar a un discípulo a lugares de autoridad y a lugares de liderazgo, esta es la quinta señal o la quinta evidencia. Un verdadero discípulo es el que acepta formación y corrección. En Proverbios capítulo 3, versículo número 12, dice la Biblia en la Reina Valera 60, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien corrige. Repito una vez más, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. La traducción del lenguaje actual, otra versión, lo dice de la siguiente manera, Proverbios 3:12, porque Dios corrige a quienes ama como un padre corrige a sus hijos. La corrección es parte de la formación y dentro de toda formación tiene que haber corrección. Los discípulos que no aceptan la corrección, los discípulos que no permiten la corrección, los discípulos que no aceptan las instrucciones, los llamados de atención, los que se enojan inmediatamente, los que se enfadan, los que se molestan, los que abandonan el ministerio, los que se van de una congregación para otra por un llamado de atención, que es un llamado de atención para bien, para bendición, para enseñanza, para formación, para sanidad del discípulo. Realmente las personas que no aceptan y no están en condiciones de recibir corrección y formación no califican para el ministerio, no califican para estar en el liderazgo. Usted me preguntará ¿por qué? Porque nadie puede llamar la atención de otros si antes quien hace el llamado de atención no acepta la corrección y no recibe el consejo oportuno. ¿Quién puede ser maestro si no ha sido un buen discípulo? ¿Quién puede formar a otros si antes él no ha sido formado? ¿Y quién puede corregir a otros si no acepta la corrección? Por eso debemos entender que el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, está lleno de tantas exhortaciones, está lleno de tantos mandamientos, está lleno de tantas correcciones. Las cartas del apóstol Pablo, 14 en total, las epístolas universales, 7 en total, los 4 evangelios. Jesús constantemente confrontó, constantemente corrigió, constantemente hizo llamados de atención a los discípulos que le seguían en numerosas oportunidades. Solo basta con que usted lea el Evangelio de Juan en el capítulo número 63. Jesús dijo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Los discípulos inmediatamente se escandalizaron y le dijeron: maestro, por causa de estas palabras las multitudes se están yendo, las multitudes se están retirando, las multitudes se escandalizan porque no soportan esta palabra. Y Jesús simplemente le dijo a los discípulos: si ustedes se quieren ir también, lo pueden hacer. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro. Solo tú tienes para nosotros palabras de vida eterna. Si usted no está en capacidad de recibir un consejo, si no está en capacidad de obedecer una instrucción, si no está en capacidad de recibir una corrección o un llamado de atención, debe entender que en usted hay un problema, que en usted hay un conflicto, que en usted lamentablemente hay una situación anormal que debe ser sanada. Hay discípulos que no toleran en las iglesias y en los ministerios, no toleran estar sujetos a una figura de autoridad espiritual porque vienen arrastrando traumas, conflictos, vienen arrastrando situaciones emocionales en sus vidas, en sus hogares, vienen de familias disfuncionales donde quizás tuvieron muy malas experiencias con sus padres o con sus figuras de autoridad espiritual. Tenemos que entender una cosa, tenemos que aprender una gran lección. Hay que aceptar formación, hay que aceptar corrección. En segunda de Timoteo, en el capítulo número 2 y versículo número 2, segunda de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras poderosas. Apunte por favor en algún lugar este texto. Segunda de Timoteo 2:2, Reina Valera 60, dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice: has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo, como un anciano, como un apóstol de Dios, como un visionario de Dios, como el arquitecto que Dios colocó en la tierra para darle forma y figura a la iglesia a través de las cartas del Nuevo Testamento, nos está enseñando? Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo te estoy formando a ti como una primera generación. Yo te estoy formando a ti como un pionero. Yo te estoy formando a ti como un discípulo. Yo te estoy formando a ti como la persona en quien estoy virtiendo, en quien estoy derramando, sobre quien estoy transfiriendo e impartiendo todo el conocimiento de 35 años de ministerio y de experiencia apostólica. Mi prioridad, Timoteo, no es tener una iglesia grande. Mi prioridad no es tener una iglesia numerosa. Mi prioridad no es ser el pastor más famoso. Mi prioridad no es ser un apóstol solicitado por las multitudes, que escribe libros, que sale por televisión cristiana y que tiene una agenda apretada de actividades. ¿Qué diferencia de Pablo a los apóstoles de hoy en día? ¿Qué diferencia de Pablo a los ministerios de hoy en día, que solo buscan ostentación, fama, riqueza, reconocimiento, que solo quieren que se les coloque una alfombra roja al estilo de los actores y de las actrices de Hollywood para ir a un pedestal a recibir el Oscar de la Academia? Pablo está diciéndole a Timoteo: yo prefiero vertir mi vida en una persona, yo prefiero dedicarme a una persona, yo prefiero entregarme a una persona, formar a una persona, corregir a una persona, discipular a una persona, con la siguiente finalidad o con la siguiente visión: que esa persona vaya y forme a otros. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Aquí está el epicentro de un verdadero ministerio. Aquí está la clave de un verdadero ministerio. Qué tristeza da cuando un ministerio queda acéfalo, queda sin cabeza, queda sin pastor, queda sin apóstol, y no hay lamentablemente un sucesor, no hay lamentablemente un hombre de visión. No hay un discípulo que fue formado, que fue entrenado, que fue capacitado para ocupar el lugar y la vacante que este hombre ha dejado. Cuando Moisés murió, Josué pasó 40 años de entrenamiento, de formación y de corrección al lado de Moisés. 40 años al lado de este gran hombre de Dios. Y al morir Moisés, capítulo número 1, versículo 1 y 2 del libro de Josué, Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú e introduce este pueblo a la tierra prometida. Al morir Pablo, Timoteo quedó en su lugar. Al ser llevado Elías a la presencia del Señor, Eliseo quedó en su lugar. Al irse Jesús al cielo, Jesús dejó a un grupo de apóstoles para continuar con la obra. Cuando un apóstol, cuando un ministro, cuando un pastor está ausente y la iglesia se quiebra, la iglesia se fractura, la iglesia se divide, la iglesia no se mantiene, estamos ante una catastrófica marca, señal y evidencia de que ese ministerio nunca hizo lo que tenía que hacer: formar a uno, formar a uno, formar a un discípulo, pasar tiempo, enseñar, corregir, adiestrar, entrenar y capacitar a uno solo para que le diera continuidad y le diera seguimiento a la visión y al diseño establecido por Dios. Corrección significa que un discípulo está dispuesto a escuchar lo que no le gusta. Corrección significa que un discípulo está dispuesto a obedecer lo que no quiere. Corrección significa que un discípulo está dispuesto a ser amonestado, a ser reprendido, a ser exhortado. Muchas personas dicen: no permito que nadie se meta en mi vida. En esta iglesia no encuentro un lugar ni encuentro
Un ministerio que me reconozca y que valore el talento, el llamado, la unción y los dones que yo tengo. Eso es inmadurez. Y donde quiera que usted llegue y donde quiera que usted vaya, siempre va a encontrar a alguien que lo corrija, que lo forme, que le dé lineamiento, que le dé directrices, porque eso a la larga será para bendición de su vida, y eso proviene de Dios, no proviene de los hombres. Si usted es un verdadero discípulo y quiere avanzar en el ministerio y crecer en su vida cristiana, tiene que permitir que alguien lo corrija. Felices, bienaventurados, benditos los que tienen un padre espiritual. Benditos y bienaventurados los que tienen un anciano. Benditos y bienaventurados los que tienen un mentor, los que tienen un tutor espiritual que los pueda corregir, que los pueda alertar, que les pueda advertir el peligro de manera anticipada para que usted, como discípulo y como líder, no cometa los errores que otros hemos cometido. La meta de la formación y de la corrección es una sola: que usted reciba la enseñanza, sea formado, corregido, y que usted pueda formar a otro más. Como dijo el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay pastores que están tan ocupados, que están tan entretenidos, que están tan desenfocados con las multitudes, que nunca tienen tiempo, están tan agotados, tan extenuados, tienen una agenda tan sobrecargada de trabajo que no tienen tiempo para formar un hijo espiritual, no tienen tiempo para desarrollar a un hijo, a un sucesor, no tienen tiempo para preparar a aquel que se ha de convertir en el Eliseo, en el Timoteo, que se ha de convertir en el Josué, que va a continuar con la visión y con el llamado. Y cuando eso no pasa, es porque el líder, el ministro, tiene celos. Es porque el ministro está siendo invadido por un celo enfermizo. Es porque vive lleno de miedo, vive lleno de temor. Tiene miedo a que le quiten la iglesia. Tiene miedo a que le dividan la congregación. He aprendido en estos años de ministerio una verdad sencilla y elemental. Cuando tú eres un verdadero padre en un ministerio, cuando tú eres un verdadero padre en un liderazgo, cuando tú eres un verdadero padre en un equipo ministerial, tus hijos te respetarán, estés presente o estés ausente. Si tú nunca has sido padre, ten mucho cuidado. En las primeras de cambio siempre habrá alguien que tratará de suplantarte o de usurpar tu cargo. Note por favor que esto es muy importante: formación y corrección. Mi pregunta antes de terminar es la siguiente: ¿quién te está formando y quién te está corrigiendo? Ya para terminar, número 6, la sexta evidencia, la sexta señal, la sexta marca y característica de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo, antes de ser un líder, aprende a ser un verdadero seguidor. Número 6, un verdadero discípulo, antes de ser un líder y de guiar a otros, tiene que aprender a ser un seguidor. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 19, dice algo tremendo y poderoso. La Reina Valera 60 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estoy totalmente seguro y convencido de que usted conoce este versículo y de que usted lo sabe de memoria. Permítame, por favor, hacer algo de exégesis, algo de interpretación, hacer algo de análisis del texto. La Reina Valera 60 dice en el 4:19 de Mateo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Vuelvo a repetirlo y presten mucha atención a las siguientes palabras. Jesús les dijo, traducción del lenguaje actual Mateo 4:19, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Jesús nunca llamó ovejas. Jesús nunca llamó a congregantes. Jesús nunca llamó miembros de iglesia. Jesús nunca llamó a miembros bautizados en plena comunión. Jesús llamó a seguidores. Le dijo Jesús a los apóstoles, síganme.
Eran apóstoles, pero tenían que ser seguidores. Eran hombres de Dios, pero tenían que ser seguidores. Eran hombres de experiencia, pero tenían que ser seguidores. Eran los padres de la iglesia del primer siglo, pero tenían que ser seguidores. Esto me trae una revelación tremenda y poderosa a mi propia vida y espero que a la vida de usted también. Si usted es pastor, es apóstol, es profeta, es evangelista, es maestro, es salmista, es adorador, es empresario, pero no es seguidor, hay algo de lo cual usted está careciendo, hay algo de lo cual usted está adoleciendo. Jesús le dijo a sus apóstoles del primer siglo, a su equipo original, a su equipo ministerial, le dijo: yo los voy a convertir a ustedes, les voy a enseñar cómo ganar seguidores para mí. Es muy fácil ser un seguidor de los hombres, pero ser un seguidor de Cristo es otra cosa totalmente diferente. Pastor, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que trata de enseñarme? Jesús dijo: si ustedes me siguen a mí, yo les voy a enseñar para que ustedes ganen a seguidores para mí también. Así que si yo soy un seguidor, yo tengo que aprender a formar seguidores para Cristo. No puedo aprender a formar seguidores de mi ministerio. No puedo entrenar a la gente para que me siga a mí. No puedo entrenar a la gente para que coloque su mirada en mí. Puedo convertirme en una especie de un Dios con D pequeña dentro de la congregación. Todos tienen que venir a mí. Yo tengo que aprender una lección. Cada discípulo tiene que ser un seguidor de Jesús. Cada discípulo tiene que ser un seguidor del Señor. Cada discípulo tiene que ser un seguidor del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Hoy estamos teniendo un problema tremendo dentro de la iglesia. Los creyentes siguen a los hombres, los creyentes siguen la unción, los creyentes siguen a los profetas, los creyentes siguen a los milagros, los creyentes siguen a las sanidades, los creyentes siguen a los hombres y a las mujeres. Le voy a decir una cosa. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16, estas señales seguirán a los que creen. Las señales, las evidencias, no son para que usted las siga. Según Jesús en Marcos capítulo 16, verso 17, las señales seguirán a los que creen. Usted no debe andar detrás de las señales, detrás del hombre ungido, detrás del hombre que está en el top model, detrás del hombre que es el más famoso en la televisión, detrás del hombre que escribió un libro que ha roto récord de ventas en el mundo. No me malinterprete ni me malentienda. Gloria a Dios por los hombres y las mujeres a quienes Dios está levantando en este tiempo y está honrando de una manera especial. Gloria al nombre del Señor. Pero si usted coloca su mirada en los hombres, si usted coloca su mirada en el líder, si usted coloca su mirada en el apóstol, tarde o temprano usted se va a decepcionar. Tarde o temprano usted va a sufrir frustración. Tarde o temprano van a emerger y aflorar debilidades de estos hombres, de estas mujeres, que quizás le van a ocasionar a usted una tremenda decepción en su vida cristiana. Conviértase en un seguidor de Cristo y al mismo tiempo enséñele a otros a seguir a Jesús. Esta es la visión original. Este es el diseño original. Jesús le dijo a los apóstoles: en lugar de pescar peces, los voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Sea usted un seguidor de Dios, sea usted un seguidor de la palabra, sea usted un seguidor del Evangelio, sea usted un seguidor del Señor y verá la diferencia. Finalmente, ya para terminar, número 7, un verdadero discípulo es una persona que es enviada por el Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo número 1 leemos, Reina Valera 60, entonces llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:1. El llamado no está terminado si no hay un envío. Mateo capítulo 10 versículo número 5. A estos 12 envió Jesús. Note por favor la ecuación perfecta. Hay tres cosas muy importantes
Hay tres cosas determinantes en un ministerio que yo quiero compartirle en esta hora de la mañana y no tenemos tiempo para cubrir más espacio. Número uno, primero, Dios te escoge. Segundo, Dios te llama. Tercero, Dios te entrena. Y cuatro, Dios te envía. Primero, Dios te va a hacer un llamado. Segundo, Dios te va a entrenar y a capacitar. Y tercero, Dios te va a enviar. ¿Cuál es el fenómeno que estamos enfrentando hoy en día y que a mí como pastor me preocupa grandemente? Que las personas llamadas no reciben entrenamiento y son enviadas inmediatamente. Lo repito, muchas personas en la iglesia y en el ministerio han sido llamados, Dios verdaderamente los ha llamado con un ministerio, con una unción y con un manto de autoridad y poder, no reciben ningún entrenamiento y son enviados o ellos mismos se envían. Note el orden bíblico, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:5, a estos 12 envió. Dos cosas quiere hacer Dios contigo: te quiere llamar y te quiere enviar. Si tú no has sido llamado o tu tiempo aún no ha llegado, no te envíes a ti mismo. No proclames tener un ministerio y estar en capacidad de atender, estar en capacidad de formar y estar en capacidad de discipular a otros si antes no has pasado tiempo sentado a los pies de un maestro que te enseñe y te forme. Muchos discípulos abortan el ministerio, aún siendo llamados por Dios, por pecar de imprudentes, apresurados y por adelantarse a los eventos y a los acontecimientos. El llamado implica que Dios te va a mandar a hacer cosas que no te agradan. El llamado implica que no vas a salir a las naciones inmediatamente. Quizás el pastor te ordene y te mande a hacerle mantenimiento a los sanitarios. Quizás el pastor te ordene algunas tareas domésticas que no te agradan. Quizás el pastor, el apóstol, te ordene hacer cosas que tú no tienes en mente o cosas que tú consideras que otros pueden hacer. Todo eso involucra el llamado, la capacidad para obedecer órdenes, la capacidad para recibir instrucciones, la capacidad para hacer cosas que no me agradan, la capacidad de ir a lugares donde yo no quiero ir. Todo eso es parte del llamado y usted necesita tener eso claro si es un verdadero discípulo. Recuerde algo que es importante y es un principio espiritual con el cual voy a terminar. Usted nunca va a estar donde quiere estar. Usted va a estar donde Dios lo necesita. Si usted en este momento está en un país, está en una ciudad, está en una congregación, está en un ministerio y usted dice, tengo mucho talento para dar, tengo muchas cosas para dar, ¿por qué no me colocan en el lugar donde yo quiero estar? Formación, llamado, entrenamiento. Esa va a ser tu plataforma, esa va a ser tu catapulta para tener un ministerio exitoso y un liderazgo de influencia. Nunca vas a estar donde quieres, vas a estar donde Dios te necesita. Elías el profeta, estando en el monte Carmelo, oró al Señor y Dios respondió a su oración enviando fuego desde el cielo. Y después de esa tremenda experiencia y de ese gran éxito ministerial, llovían las invitaciones. Salió por el Instagram. Jesús se presentó a sus discípulos y dice la Biblia que hablándole a Pedro en Juan 21:18 le dijo lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás otro, gloria al nombre del Señor, y te llevará a donde no quieres ir. La traducción del lenguaje actual dice, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. El ministerio no es hacer mi voluntad. El ministerio es hacer la voluntad de Dios. Esta es la prueba y la demostración más grande de que usted es un verdadero discípulo y una verdadera discípula. Si esta palabra lo ha bendecido, compártala.
Si esta palabra lo ha ayudado a crecer espiritualmente y ha respondido a sus preguntas, compártala con otras personas. Queremos saludar de manera muy especial a nuestro hermano Julio César Hernández, nuestra hermana Mariela Peña, nuestra hermana Norma Ramírez, nuestra hermana Zenaida Correa. Saludos en el nombre de Jesús para el hermano José Aponte y la hermana Marisol de Aponte. Le invitamos para que siga con nosotros en esta escuela de discipulado. Vienen temas realmente apasionantes y poderosos. El próximo lunes a las 10 de la mañana, Dios mediante, estaremos interconectados una vez más. Lo invitamos para que el día domingo de este fin de semana, usted esté conectado con nosotros a las 10:30 de la mañana en nuestro servicio dominical. Tendremos nuestro servicio en vivo, directo a través de Facebook Live. Si desea adquirir todo el material de la escuela, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, no le cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis y allí va a encontrar todas estas conferencias. Utilícelas, reenvíelas, compártalas. Si usted tiene equipos ministeriales, reúnase con ellos y colóqueles este material, analícenlo, estúdienlo, revisen los textos. Nuestro deseo es ayudarles y bendecirles. Dios les bendiga, que tengan un día extraordinariamente bendecido. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:30 de la mañana. Shalom es paz.